construyendo relaciones que redundan en calidad de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Buenos, hay que decir, ya antes de darle la bienvenida a la profesora, que esto literalmente va a ser como una masterclass, pero en 10 minutos. La voy a poner a correr, quiero aprovecharla al máximo. Bienvenida, profesora Claudia Álvarez Ortiz, es especialista en pensamiento crítico y de hecho es profesora de pensamiento crítico en el IESA. Gracias por aceptar estos minutos. Muchísimas gracias, Gladys, a ti. Es un gusto conversar contigo y además permíteme felicitarte por dedicarle espacio en tu programa El Pensamiento Crítico. Gracias. Muchísimas gracias por eso. Consciente de su importancia, profesora, y por eso la tenemos, además, porque como decía al inicio, esto es un mecanismo de protección, pero explique usted mejor por qué. Bueno, fíjate, podemos repasar, Gladys, qué significa pensamiento crítico. Y es la capacidad que tenemos para detenernos y poder evaluar bien una información que recibimos y poder preguntarnos si es cierta, quién nos la está diciendo y con qué intención nos está diciendo eso, para entonces decidir si creemos en eso, actuamos en consecuencia, etcétera. Entonces, fíjate que es la capacidad de detenernos para evaluar información. Ya Ujú. desde allí nos está protegiendo. Información que me gustaría que la pusiera mejor en contexto, porque quizá la gente está imaginando solamente lo que recibe hoy en día por las redes sociales y que es mucho, además, mucho entre un marco de desinformación y hasta de manipulación. Pero los discursos políticos, los liderazgos negativos, estamos hablando de diferentes situaciones en las que se nos puede estar asomando información que viene con una intención no tan conveniente. Totalmente. Y esto es, Gladys, porque recibimos información de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que nos dicen, de los líderes políticos, de nuestras parejas, etcétera. Y fíjate que el pensamiento crítico precisamente nos entrena para no creer en todo de inmediato. Y una de las cosas allí que tú conversando se me activó es y nos protege también, de alguna medida, de mentiras engañosas. Ajá. ¿Mm? Porque no es solamente todo aquello que viene con buena intención, a todo aquello que nosotros buscamos en las redes, sino todo aquello que viene empaquetado quizás para el engaño. Entonces allí hay un entrenamiento para poder detectar eso. Porque además viene empaquetado para darle directo a la emoción, donde el pensamiento y la razón queden de lado y desplazados por esa emoción. Puede ser ilusión, puede ser la rabia, la frustración, hasta la misma venganza. Total. Y fíjate que entonces son mentiras, información que viene precisamente con esa intención. Entonces, Gladys, no son las más obvias, no son las más fáciles de detectar porque están apelando, como tú muy bien dijiste, a la emoción, porque nos pueden estar mostrando una sola cara de la historia, ¿m? Porque Ujú. pueden ser muy buenas quizás para ser verdad, porque pueden ser más promoción, más propaganda y más publicidad que puntos de vista y argumentos. Aquí podemos pasar horas Uf, de horas hablando de eso. revisando. Y yo, Ujú. total, y yo creo que lo importante, bueno, por supuesto, somos humanos y bueno, a veces no es tan fácil detectarlo, pero sí hay señales, Ajá. Gladys, fíjate, sí hay señales, porque yo puedo recomendar y bueno, vamos a revisar la información de dónde viene, de qué fuente. Nos están mostrando evidencia, nos están mostrando pruebas, etcétera. Pero yo recomendaría enormemente preguntarnos a quién beneficia esa información. ¿M? ¿A quién Ujú. beneficia? Y cuando ya entonces uno explora más, ya uno puede ir viendo la intención de aquel asunto. ¿Sí me explico? Sí, pero usted está apelando a la conciencia del otro. Y no necesariamente estamos en un momento del mundo donde la conciencia esté muy presente. De hecho, hay una encuesta, porque trabajé el pensamiento crítico Sí, para mi Suelta el Ruido, está disponible en mi canal de YouTube. Y hay una encuesta reciente o relativamente reciente del año 2024 donde se confirma que una mayoría muchas veces comparte incluso una noticia sin abrirla solo por el titular. sí, Y en el titular es sí, un titular escandaloso, sensacionalista que sí, responde al sesgo de total, confirmación, que se alinea total. con el sesgo de confirmación. Y eso me gustaría que lo explicara. Sí, el sesgo de confirmación es que buscamos de manera natural
información que esté consona con nuestras propias opiniones. Y eso no significa necesariamente que eso sea cierto. Y allí es justo donde comienza el pensamiento crítico, donde comienza mi propia conciencia, no solamente la del otro, sino Ujú. la mía, porque está en mi territorio pensar, está bajo mi responsabilidad pensar y limpiar esa información con lo que viene. Escribí precisamente, y si me permites la cuña, en el año 2020 un libro sobre ese tema. Se llama Hacia un pensamiento sin límites, cómo superar barreras de pensamiento y sesgos. Entonces ahí hay alrededor de unas 15 barreras que nos Imagínate. permiten lo que es una meta habilidad. La mía, primero empieza por uno. Bueno, la conciencia mía de cómo yo estoy pensando, de cómo yo opero y cuáles son mis propias barreras de pensamiento y mis propios errores de pensamiento. Entonces, el sesgo de confirmación es una de esas barreras, de múltiples barreras que pueden haber. Correcto. Que vienen además soportadas hasta de creencias limitantes desde la niñez, una cantidad de cosas a identificar. Es un trabajo muy profundo, pero una vez que se toma conciencia y se empieza, empieza algo fundamental que es la flexibilidad, ¿no? Mental, donde ya comienzas tú a pararte mejor, donde dejas a un lado el ego y dices, no, tú te vas a quedar callado, porque aunque este argumento va en contra del mío, lo voy a escuchar con Sí, detenimiento y con respeto, porque además siento que me puede ampliar mi visión y sumar a mi interpretación del hecho. sí. Y ahí estamos hablando, Gladys, en Ujú. esa flexibilidad de lo que podemos llamar una madurez psicosocial, de una madurez cognitiva, de una madurez de esa persona que es capaz de diferenciar y separar la realidad de las opiniones propias. Ahí estamos hablando ya de altos niveles de conciencia. Entonces yo sé y yo puedo entender que aquel es un punto de vista, pero no necesariamente un argumento con razonamiento, evidencia, lógica, soporte, etcétera. Pero quiero hacer la distinción de poder separar opinión de realidad. Y eso es imprescindible. Eh, wow. Es un ejercicio fascinante, pero qué necesario, Sí, cuán necesario es, profesora, porque además son tiempos en los que lamentablemente pisamos con mucha facilidad el palito, somos presas fáciles de la manipulación y todo lo que se implica, incluso hasta para el daño colectivo. ¿Ah? En la toma de decisiones, una decisión equivocada colectiva que nos pueda entrampar a todos. Y ahí la pregunta, ¿cómo hacer? ¿Cómo identificar? ¿Cómo trabajar? Lo que sugiere, porque lo que nos queda son 3 minutos y yo sabía sí, que me iba a quedar corta. Quizás deberíamos hacer un seriado sobre esto. A mí me parece que esto es urgente. total. Bueno, uno es que a veces aprendemos de tanto que nos mienten. ¿M? Y de Mm, tanto que te mienten, vamos a suponer la pareja, llega un momento, Gladys, que uno dice, bueno, basta, ¿no? mm. Hasta aquí. Y entonces eso tiene un aprendizaje hasta que uno toma conciencia y surge entonces la desconfianza. Entonces ya uno sabe que cualquier cosa que diga ese personaje, esa pareja que te engañó durante años, entonces uno dice, bueno, basta hasta aquí. Esa es una vía. La otra es el entrenamiento. El entrenamiento, el pensamiento crítico, hoy en día está visto ya como algo muy interesante, como las habilidades y competencias más importantes para el futuro presente y el futuro del trabajo y nuestra vida aquí en Venezuela, pero por supuesto. Entonces, ese entrenamiento puede ser muy interesante, muy atractivo, que te lleva a ese training, a ese Mm. tomar conciencia. ¿Mm? Claro, el entrenamiento, la preparación, porque además viene la IA, que no la hemos mencionado, desafiando en todo, desde Sí. todo punto de vista, y justamente el criterio fundamental para darle un mejor uso a esa herramienta. Total. Fíjate que hicimos aquí con una profesora colega un webinar que está ahí en las redes del IESA, se llama ¿Para qué pensar si existe la IA? Fíjate que nos adelantamos incluso porque somos responsables aquí también de pensamiento crítico y tenemos más de 15 años trabajando pensamiento crítico en el IESA. Y sin embargo, puedo llegar rápidamente, Gladys, a la siguiente conclusión. La IA puede ser un gran habilitador y lo es de pensamiento. Yo la uso constantemente, pero cuidado, porque aquí viene entonces que la IA, y hay que decirlo así, no piensa. La IA calcula, predice, trabaja en base con base a la probabilidad de un texto. Fíjate que es generativa de texto, imagen, video, etcétera. Venga, muy bien, pero no piensa. La IA calcula. Entonces hay Sí, también que aprender a
ver allí identificar posibles sesgos eso, que estén en hacer esas esas informaciones. distinciones con criterio, exactamente. Nos Total. quedamos, bueno, muy, muy cortos, así que yo lo invito a que tengan nos disponga, sí, de su tiempo en próximos programas para hacer un seriado. Gracias, profesora, me voy corriendo porque ya nos pusieron la música.